Bienvenidos. Hoy vamos a explorar un texto. Bueno, uno que de verdad da mucho de qué hablar. Sí, hoy nos vamos a meter con Más experto que el diablo de Napoleon Hill. Exacto. Y tenemos bastante material para esta charla, ¿no? Fragmentos sobre cómo nació el libro, su historia editorial, que es, bueno, ya veremos. Sí, una historia accidentada, digamos. Y también sus ideas clave y un resumen para tenerlo todo junto. Es un material, la verdad, muy interesante para desmenuzar. Justo. La idea hoy es tratar de entender por qué este libro se quedó guardado tanto tiempo, ¿no? Y qué es lo que dice que sigue siendo relevante hoy. Piensen en esto. El autor de Piense y hágase rico, un éxito mundial, Ajá. termina un manuscrito nuevo, pero su propia gente, su familia, los editores, dicen, no, esto es demasiado. Demasiado provocador. Y lo guardan más de 80 años. 80 años. ¿Qué podía tener para causar esa reacción? Bueno, pues eso vamos a intentar descubrir hoy. Y el origen, fíjate, nos lleva justo a después del boom de Piense y hágase rico. Pero la chispa inicial viene de más atrás, ¿no? De ese encuentro famoso de Hill con Andrew Carnegie. Exacto, en 1908. Carnegie, que ya era multimillonario para entonces, tenía esta idea muy fija, ¿Cuál? que el conocimiento de verdad, el que vale, no solo estaba en los libros o en la teoría. Él le llamaba la escuela de la vida. Ah, claro. La idea de aprender de la gente que ya lo había logrado, de la experiencia real. Justo eso, entender cómo lo hicieron. Y esa idea fue la semilla para Piense y hágase rico. Y parece que también para este otro libro, ¿no? Como si quisiera ir todavía más al fondo de por qué unos triunfan y otros no. ¿Podría ser? Y de ahí sale la estructura tan peculiar de Más experto que el diablo. Aquí es donde la cosa se pone interesante, por decirlo suave. La estructura es rarísima. ¿Cómo es? Pues todo el libro es básicamente una entrevista. Una confesión larguísima que Napoleón Hill dice que le sacó al mismísimo diablo. Uf, una premisa audaz, ¿no? Especialmente para la época. Estamos hablando de los años 30, cerca del 38. Tremenda. Y en esa conversación imaginaria, este personaje, el diablo, Ujú. suelta una afirmación, bueno, brutal. ¿Qué dice? Dice que tiene, bajo su influencia, agárrense, al 98% de la gente en el mundo. 98%. Casi nada. Es una barbaridad. Totalmente. Y según el libro, ¿cómo lo hace? ¿Cómo ejerce esa influencia tan masiva? Pues a través de lo que Hill identifica como los 6 grandes miedos. Son como sus herramientas principales. Los 6 grandes miedos. A ver, ¿cuáles son? Un clásico, ¿no? Muy presente siempre. Luego, el miedo a la crítica. Uf, ese pega fuerte. El qué dirán. Exacto. También está el miedo a los problemas de salud, a enfermarse. Lógico, muy humano. El miedo a perder el amor de alguien. El miedo al rechazo, a quedarse solo o sola. Sí. ¿Y los últimos 2? Son más existenciales, digamos. El miedo a la vejez. A envejecer con todo lo que implica. Y claro, el miedo a la muerte. El miedo final. Son temores muy, muy profundos. Sí, están como en nuestra programación básica, ¿no? Sí, podría decirse. Y el punto central del libro es que estos miedos no son solo preocupaciones. Son herramientas activas que nos frenan. ¿Cómo que los frenan? Pues generan duda. Nos hacen dudar de todo, de nosotros mismos, nos empujan a posponer las cosas. La procrastinación. Exacto, a inventar excusas súper elaboradas para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y eso nos paraliza. Totalmente. El libro sugiere que esa parálisis, ese no actuar por miedo, es justo donde actúa esa influencia negativa. Es como el diablo gana terreno, manteniendo a ese 98%, pues, controlado. Es fuerte pensarlo así. ¿Cuántas veces uno mismo no ha hecho algo por alguno de esos miedos? Exacto. Es una pregunta para reflexionar, ¿no? ¿Cuál de esos miedos nos ha detenido alguna vez? Y bueno, esta idea de entrevistar al diablo, de darle voz al mal y decir que controla a casi todos, pues ya entiendo mejor por qué el libro tuvo tantos problemas para publicarse. Claro, ahí la historia editorial se pone casi tan interesante como el libro mismo. Hill lo termina, está listo para salir y nada, no se publica. ¿Por qué exactamente? Pues las fuentes dicen que su esposa Annie Lou y gente cercana, consejeros, lo leyeron y dijeron, no, esto es demasiado controvertido. ¿Demasiado negativo, quizá? Sí,
y hasta peligroso para la imagen de Hill. Venía de Piense y hágase rico, que es mucho más optimista, ¿no? Claro. Y de repente sale con esto. Entrevistar al diablo. Era dinamita pura para los años 30 o 40. Imagínate la escena. El autor superfamoso, con miles de seguidores, y su círculo cercano le dice, esto no puede ver la luz, debió ser un golpe duro. Pues sí. ¿Y qué pasó? Se guardó y ya. Se guardó, quedó inédito en un cajón. ¿Por cuánto tiempo? Por más de 80 años. Napoleon Hill murió en 1970. Y el libro seguía guardado. Sí, no se publicó hasta 2011. La Fundación Napoleon Hill decidió que ya era momento, que el mundo quizá ya estaba más preparado para estas ideas. 80 años. Es increíble. Casi se pierde. Una locura. Ahora, una de las ideas centrales que expone este diablo en la entrevista es eso de la alienación, o como se dice en inglés, drifting. ¿Qué es eso? Drifting, sí. Se traduce bien como ir a la deriva. Describe un estado mental, vital, en el que la gente vive sin un rumbo fijo. Como sin rumbo. Pues que se dejan llevar. Por las circunstancias, por lo que dicen los demás, por las presiones y sobre todo por esos miedos que mencionamos. Como un barquito sin timón. Exacto. A merced de la corriente. Y fíjate que el libro conecta esto con una crítica bastante directa al sistema educativo de su tiempo. ¿Al sistema educativo? ¿Cómo? Argumenta que se enfocaba demasiado en memorizar datos, en repetir información, pero no en enseñar a pensar. Ah, la crítica de siempre, ¿no? Memorizar versus pensar. Sí, pero él lo veía como clave. Decía que la escuela no enseñaba a la gente a ser independiente mentalmente, a cuestionar, a definir sus propios objetivos. Y sin esa capacidad de pensar por uno mismo. Pues es mucho más fácil caer en la deriva, ser influenciado por todo y por todos y por los miedos, claro. Es una crítica que, bueno, sigue sonando actual, ¿verdad? Totalmente. ¿Cuánto hemos avanzado realmente en enseñar a pensar críticamente? Es buena pregunta. El libro sugiere que si la educación se enfocara en eso, en pensar y definir un propósito, sería un antídoto contra la deriva. Pero no se queda ahí. Menciona otras cosas que nos empujan a la deriva. ¿Cómo que otras cosas? Pues habla, por ejemplo, del alcohol. Dice que nubla el juicio, que te quita capacidad de razonar por ti mismo. Ok. También menciona los cigarros, que bajan la resistencia física y mental. Y hasta la comida poco sana, que te hace sentir lento o sin energía. Son ejemplos de su época, claro. Pero, ¿cuál es la idea de fondo? Que si juntas una mente que no está entrenada para pensar por sí misma, Ajá. con hábitos que te debilitan física o mentalmente, pues creas un círculo vicioso. Es más fácil caer en la deriva y quedarse ahí. Entiendo. La combinación es peligrosa. Exacto. Y eso nos lleva a otro concepto que presenta, que suena un poco místico, pero es interesante. La ley del ritmo hipnótico. Ritmo hipnótico. ¿Eso qué es? Suena a hipnosis de verdad. No tanto así. La idea es más psicológica, fíjate. Lo que dice es que cualquier cosa que hacemos repetidamente, sea un pensamiento o una acción, buena o mala, ¿Sí? eventualmente se graba en el subconsciente. Se vuelve automática. Como un hábito. Exacto. Pero un hábito tan fuerte que lo haces casi sin pensar, como si estuvieras hipnotizado. Piensa en un camino que se forma en el pasto de tanto pisar por el mismo sitio. Ah, claro. Al principio cuesta, pero luego ya es lo natural. Justo, ese es el ritmo aplicado a nuestra mente y conducta. Se vuelve a la ruta fácil, automática. Entiendo la analogía. Entonces, ¿esta ley tiene como dos caras? Precisamente, si lo que repites son hábitos positivos, pensamientos constructivos, acciones que te acercan a tus metas, El ritmo te ayuda. exacto, ese ritmo hipnótico te impulsa en la dirección correcta. El camino se vuelve más fácil hacia donde quieres ir. ¿Y la otra cara? Pues, si repites hábitos negativos, alimentados por el miedo, la queja, la procrastinación, las malas influencias, El ritmo te hunde. te arrastra hacia la deriva, te mantiene estancado o te lleva cuesta abajo, y a veces ni cuenta te das de por qué no avanzas. El camino fácil se vuelve el que te aleja de tus metas. ¡Qué fuerte! Entonces, ¿cómo usamos esa ley a nuestro favor? Y el libro insiste mucho en la necesidad de actuar con propósito. O sea, primero define qué quieres. Luego haz un plan, aunque sea sencillo. Y empezar a crear los hábitos buenos a propósito. Conscientemente. Y algo clave, asumir la responsabilidad. Dejar de culpar a otros o a las circunstancias por lo que te pasa. Hacerte cargo. ¿Sí?
Y buscar ser una influencia positiva tú, en lugar de dejarte arrastrar. Pasar de ser mente influenciada a mente que elige. Y aquí es donde el libro se vuelve más práctico, ¿no? Como que da una salida a esa deriva. Justo, presenta 7 principios clave, como una estrategia, digamos, para tomar el control, para salir de ese 98% a la deriva y empezar a manejar tu propio barco. A ver, vamos a verlos. 7 claves. ¿Cuál es la primera? La base de todo, propósito definido. No basta con soñar despierto, hay que elegir una meta principal, una misión clara en la vida y enfocar ahí la energía. Tener un norte claro. Exacto. Sin un destino en el mapa, cualquier viento te desvía. La claridad de propósito es como el escudo principal contra la deriva. Entendido. Claridad ante todo. La segunda clave. Autodisciplina. Esta es dura, pero esencial. Es entrenar tu voluntad para hacer lo que tienes que hacer, aunque no tengas ganas. Uf. Y sobre todo aprender a decir no. No a las distracciones, a las tentaciones que te alejan de tu propósito. El libro advierte mucho contra buscar solo la gratificación inmediata. Lo urgente versus lo importante. Justo, la autodisciplina es como el músculo que te mantiene en curso a pesar de todo lo que te jala para otro lado. Suena a un reto diario, la verdad. La tercera clave tiene que ver con algo que a todos nos pasa. El fracaso. Sí, aprender del fracaso. Un tema muy de Hill. La clave es no ver los errores o los problemas como el fin del mundo, ¿Sino cómo? como información valiosa, como lecciones. Hay una frase famosa suya. Cada adversidad, cada fracaso, cada sufrimiento trae consigo la semilla de un beneficio igual o mayor. Me suena esa frase. Pero la semilla no crece sola. Hay que buscarla, analizar qué pasó, qué se puede aprender, cómo mejorar. No es solo aguantar, es aprender activamente. Buscar la lección en el error. Me gusta. La cuarta clave mira hacia afuera, al entorno. Rodearse de influencias positivas. El libro es muy claro en esto. La gente con la que pasas tiempo, lo que lees, lo que ves, todo te moldea. Lo de que somos el promedio de las 5 personas con las que más estamos. Esa idea. Si quieres crecer, tener éxito, busca gente que ya esté ahí, o que por lo menos tenga una mentalidad positiva, que te empuje hacia arriba. Es como contagiarse de mentalidad. El entorno es clave. Bien. Quinta clave. El tiempo. Dominio del tiempo. Y aquí lo ve de una forma interesante, no solo como algo que se acaba, sino como algo que consolida lo que haces o piensas. ¿Cómo que consolida? Por esa ley del ritmo hipnótico. Si usas tu tiempo en pensamientos negativos o malos hábitos, el tiempo los hace más fuertes, más arraigados. Ah, ya. Pero si usas tu tiempo para aprender, para planear, para construir cosas buenas, el tiempo también solidifica eso. Y recalca que las cosas importantes llevan tiempo, algo que olvidamos mucho hoy con la prisa por todo. Qué buen punto. El tiempo como cemento, ¿para bien o para mal? Sexta clave. Armonía. Busca un equilibrio entre mente, espíritu y cuerpo, pero con un matiz importante, ¿Cuál? que para lograr esa armonía tienes que ponerte tú primero, ser protagonista de tu vida, no actor secundario intentando complacer a todo el mundo. ¿Pero eso no suena egoísta? No en el sentido negativo, es tener claros tus valores, tus metas, para no perderte por tratar de encajar en lo que otros esperan. Eso también es una forma de deriva. Se trata de estar alineado por dentro. Alineación interna. Entendido. Y la última, la séptima. Cautela, pero ojo, no como dudar o no hacer nada, ¿Entonces? sino como pensar antes de actuar. Dedicar tiempo a planificar, a pensar estratégicamente antes de lanzarte. El éxito duradero, dice Hill, casi nunca es pura improvisación. ¿Requiere plan? Requiere pensamiento positivo, creer que puedes, un plan claro, saber cómo, y ese propósito definido que te guía. Es actuar pero con cabeza. Acción informada, no solo impulsiva. Propósito, disciplina, aprender del error, entorno, tiempo, armonía y acción pensada. Es una estrategia completa para no ir a la deriva. Sí, bastante robusta. Y lo interesante es que, aunque se escribió hace más de 80 años, en un mundo muy distinto. La gente sigue encontrando estas ideas útiles hoy. Exacto. Mucha gente conecta con estos principios, les encuentra valor práctico en su vida actual. Quizá porque tocan temas muy humanos, ¿no? Universales. La lucha contra el miedo, buscar un sentido, crear hábitos, la disciplina.
Son desafíos que no cambian tanto con el tiempo, ¿verdad? Cambia el escenario, la tecnología, la sociedad, pero la batalla interna, la gestión de nuestra mente, sigue ahí. Sí, sigue siendo muy parecida. Por eso quizá estos libros perduran. Yo creo que sí. Bueno, pues hagamos un pequeño resumen de todo lo que platicamos. Empezamos con esa premisa tan fuerte de más experto que el diablo, la entrevista imaginaria para explorar qué nos frena. Identificamos los 6 grandes miedos como esas herramientas principales que, según el libro, nos mantienen, pues, influenciados o controlados. Luego vimos el contraste entre ir a la deriva, sin rumbo, dominados por miedos y circunstancias. Y la alternativa, vivir con un propósito claro, tomando las riendas. Y finalmente, detallamos esos 7 principios que el libro ofrece como una hoja de ruta, una estrategia para manejar conscientemente nuestros pensamientos y hábitos. Y así, pues, dirigir nuestra propia vida, ¿no? Salir de esa estadística del 98%. Exacto. Ha sido una exploración intensa de un libro complejo, con una historia detrás que es casi una novela y con ideas que, bueno, definitivamente dan para pensar. Sí, mucho. Y quizá para cerrar podríamos dejar una pregunta flotando, ¿no? Inspirada en todo esto. A ver, ¿cuál? De esos 6 grandes miedos que describe el libro, pobreza, crítica, enfermedad, perder amor, vejez, muerte, ¿cuál nos resuena más hoy? ¿Cuál podría ser esa barrera invisible que nos está impidiendo dar un paso importante ahora mismo? Buena pregunta. O quizá, volviendo a la idea central, ¿sentimos que estamos navegando con un rumbo claro? ¿O más bien que la corriente nos está llevando? Una reflexión. Potente, sí. Para llevarse a casa después de esta charla. Pues sí, una reflexión interesante para terminar nuestra conversación de hoy. Si la clave de este resumen resonó contigo, es momento de pasar a la acción. El diablo de la indecisión solo te controla cuando te quedas a la deriva. Detén la alienación ahora mismo. Elige uno de los principios que aprendiste hoy, como definir tu propósito o practicar la autodisciplina, y aplícalo en las próximas 24 horas. Si estás listo para desbloquear más estrategias y evitar la trampa de la mediocridad, suscríbete, esa clave y acción y activa la campana. Déjanos un comentario usando la palabra acción. El conocimiento sin acción es inútil. Te esperamos en el próximo episodio para seguir transformando tu mente.